Bienvenido, Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un saludo para la radio, un saludo para la audiencia Punta del Diablo, a las órdenes acá. Bueno, bienvenido a Ulmanianas, ahora que vas a ser columnista. Queríamos avisarte que vamos a tener muchas preguntas, lo que no vamos a tener es un sueldo para vos. No cobramos nosotros, vos tampoco. Así que eso era lo primero, Bueno, aceptás Porque igual. queremos que seas parte del equipo. agradecerles y sobre todo la importancia de apoyar y dar desde acá, desde lo que se discute a nivel parlamentario, siempre tratar de dar una información para los vecinos, para las vecinas. Lo estamos haciendo también con otros departamentos, pero queríamos empezar con ustedes porque fue, en definitiva, con el medio comunitario que pudimos conversar cuando se discutió aquello de la creación de los municipios. Así que bueno, me parecía importante y de orden dar este paso y estar a las órdenes de lo que ustedes demanden. Gracias, Sebastián. No sabes lo que acabas de decir. Error. Ahora te van a llegar mensajes todo el tiempo. Bueno, pero no importa. Bienvenido a Ulmanianas. Gracias por también tener la posibilidad nosotros de tener directamente desde allá la voz de las cosas que van ocurriendo, poder hacer un seguimiento de cómo se manejan los representantes, las representantes, cómo llegan las políticas públicas a los lugares, cómo se generan los cambios, las transformaciones, y todo pasa por un lugar en donde la gente no quiere ni escuchar, no quiere ni mirar una sesión, después lee las cosas y no entiende nada. Entonces para nosotros es súper importante poder charlar directamente con vos, así que bienvenido y gracias de verdad. Y es un ejemplo de cuando dicen, ¿para qué los votamos? Y después no nos contestan. Bueno, Sebastián Valdomir siempre estuvo allí para poder respondernos y hacer su lugarcito para charlar con nosotros. Bueno, hoy arranca, para Qué nosotros cumpleaños, ¿eh? es la primera vez que vamos a ver desde el inicio el proceso de un nuevo gobierno, de las cámaras, el trabajo. Hoy arranca la rendición de cuentas. ¿En qué consiste, Sebastián? Bueno, la rendición de cuentas lo que consiste es en el envío de un proyecto de ley que hace el Poder Ejecutivo todos los años acá al Parlamento. Este año va a ingresar por la Cámara de Diputados. Nosotros hoy en la noche, junto con la vicepresidenta Carolina Cose, vamos a recibir el proyecto que envía el Ejecutivo. Y básicamente las rendiciones de cuentas son algunos artículos muy puntuales que refieren a lo que fue la ejecución de la plata de la administración pública del gobierno el año anterior. Esta rendición de cuentas tiene la particularidad que es el último año del gobierno de la coalición, el 2024, y el primer artículo lo que dice es, bueno, ¿se aprueba o se rechaza esa rendición de cuentas? Nosotros tenemos pila de información relacionada a cómo se gastó. Era un año electoral el 2024, como todos sabemos. Sabemos también de que en muchas cosas se hicieron anuncios por parte del gobierno de la calle Pou que estaba directamente involucrado con la campaña electoral. Entonces esa es la primera discusión que se va a generar, es decir, bueno, ¿en qué gastaron la plata? ¿Por qué se hicieron ajustes en los años anteriores y se abrió el chorro del presupuesto público el último año? Y esa es la discusión política que se establece siempre con ese artículo primero. Y después hay algún conjunto de 3 o 4 artículos más relacionados, por ejemplo, a qué margen le dejó el gobierno pasado al primer año de este gobierno, porque el presupuesto del 2025, es decir, de este año, fue asignado en el periodo pasado. Es decir, el gobierno hasta el 1 de enero del 2026 no va a tener un presupuesto propio, y este año 2025 se está manejando con la plata que le dejó asignada el gobierno anterior. Este básicamente, en líneas generales, es el concepto de una rendición de cuentas. Obviamente, y termino, se va a dar una discusión acerca de la herencia que dejó el gobierno pasado de la coalición para este periodo. Y no es solamente una herencia monetaria de plata, sino una herencia social, cultural, de la ausencia en los territorios de las políticas públicas. Esa es la herencia general que estamos hablando nosotros, como bueno, los efectos concretos que tuvo los 5 años de gobierno de la coalición en la economía y en la producción nacional. Sebastián, más allá de poder tener la transparencia, ¿no?, de en qué se gastó el dinero, ¿de qué sirve que se discuta, de qué sirve esta discusión por la rendición de cuentas? Más allá, de nuevo, de lo de la transparencia, ¿cambia en algo lo que pueda surgir de ahí para el nuevo gobierno, más allá de lo económico?
No, a ver, lo más relevante para mí, como señalabas vos, Laura, de la transparencia, lo que implica también es, bueno, saber cuáles fueron las prioridades del gobierno pasado, dónde puso la plata, por qué se generó esa tremenda fractura social que lo vemos cuando el INE sacó la actualización de las cifras de pobreza, que lo hizo hace poquito, más de 2 semanas, y bueno, y en vez de tener una pobreza infantil de 20%, nos enteramos que tenemos una pobreza infantil del 33%, o en vez de tener una pobreza general, no solo para las infancias, sino para la población en general de 10%, nos enteramos que tenemos un 17%. Bueno, ahí los números siempre tienen que estar contextualizados con la situación social que vive la población. Y la situación es que la herencia es terrible, porque acá, por ejemplo, en Montevideo ahora se está dando mucha preocupación por la situación de la gente en situación de calle. Es cierto, la gente viviendo en la calle aumentó exponencialmente. Tenemos más de 7.000 ciudadanos y ciudadanas que están con total vulneración de sus derechos, durmiendo en la calle a la puerta de un invierno que está crudísimo. Bueno, ahora, ¿la discusión cuál es? ¿Que la gente duerme en la calle o que se duplicaron los números de las personas en situación de vulnerabilidad social? ¿Y cuál es la respuesta del Estado, del MIDES, de la Intendencia, de INAU? Todos estos dispositivos que de alguna manera tienen que proteger y de alguna forma tratar de garantizar a la población los derechos humanos fundamentales, como tener un plato de comida, tener asistencia de salud, asistencia psicológica, un techo, es decir, lo básico. Por eso nosotros a los números siempre le tenemos que poner el rostro, porque si el rostro de la gente que está viviendo peor y de la gente que está necesitando una mano, y claramente ahí está la situación esa de que los números no cierran por ningún lado. Y eso es la oportunidad de una rendición de cuentas. Nosotros no nos vamos a quedar quietos de decir, bueno, los números cerraron bien o no cerraron. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es tratar de generar soluciones y buscarle la vuelta para que la gente que está más embromada tenga una respuesta por parte del Estado para tratar de salir adelante. Y recordemos, Laura, que el domingo que viene, el 8 de junio, se cumplen 100 días de gobierno. ¿Y cuál es el relato que instala la oposición? Es que este gobierno no hizo nada. Bueno, nosotros tenemos acá una tablita que estamos trabajando con el equipo, que en estos primeros 100 días de gobierno que se van a cumplir el domingo, el gobierno hizo 80 medidas concretas. Tuvimos una semana de duelo por la muerte de Pepe, pero 80 medidas en 100 días no es poca cosa. El tema es que, bueno, el relato que te quiere instalar la coalición y los políticos de la derecha, del Partido Nacional y del Partido Colorado, es que este gobierno no ha hecho nada. Bueno, cuando se empieza a averiguar e investigar un poquito, nos vemos con que hay 80 medidas concretas. Te pongo una, por ejemplo, o te pongo dos, que son bien diferentes una de otra. Uno de los compromisos del Frente Amplio en la campaña era entregar 25.000 hectáreas por año al Instituto Nacional de Colonización para que le pueda repartir tierras a la gente que se anota en el instituto. Bueno, hubo un primer anuncio que fueron esas 4.200 hectáreas en Florida, pero también hay 2.000 hectáreas más que ya se compraron en el departamento de Paysandú. Y aparte, Colonización no solamente compra tierras, sino que da apoyo para riego, da apoyo a una emergencia productiva. Bueno, el Instituto de Colonización en los primeros 100 días de gobierno ya entregó 6.000 hectáreas de tierra. Nos faltan, llegar a 25, nos faltan 19.000, pero para los primeros 3 meses no nos parece poca cosa. Otro ejemplo concreto. El gobierno pasado no había dejado la plata para dar la vacuna contra la meningitis para los gurises. Este gobierno puso la plata, que fue un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía, para que la vacuna contra la meningitis se pueda dar a partir de ahora y no hubiera que esperar hasta fin de año, hasta el tercer trimestre, que era cuando se había dispuesto la entrega de la vacuna. Y es una vacuna gratuita que salva vida de nuestros gurises. Eso es concreto. De repente no sale en los titulares de los informativos ni de los diarios, pero es algo que se conoció la semana pasada y que muy poca gente le dio pelota. Bueno, ahí tenés 2 de esos 80 y pico de anuncios que yo te mencionaba, bien concretos. Nosotros vamos a preparar un material con esto, porque entendemos que en esos primeros 100 días de gobierno
hubieron varios anuncios importantes que de a poquito, ¿no? Gota tras gota, va a empezar a marcar que la preocupación principal es poner el foco en la gente y no solamente en los números fríos, ¿no? Ujú. Sebastián, ¿les avisaron a la oposición de esta compra en Paysandú? Porque no vaya a ser que ahora digan que no les avisaron, cuánto salió y y todo lo que pasó, ¿no? Es que permanentemente van a poner el grito en el cielo porque es la discusión que yo he tenido en las semanas previas. A ellos no es que les importe si el presidente de colonización es colono o en el directorio hay colonos o no. Lo que no les gusta es que exista un instituto de colonización que se meta en la compra-venta de tierras. Ujú. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos te metés en el medio de la compra y venta de tierras entre privados, te metés en el corazón del poder de este país, que son las grandes estancias y las grandes extensiones de tierra. Ahora, si vos tenés un instituto público, como es el Instituto de Colonización, creado por ley hace más de 60 años, que tiene la posibilidad de ofertar la misma plata que entre privados se arreglan la venta y la compra de los campos, bueno, ahí tenés a alguien que les está revolviendo el guiso, y eso es lo que no quieren. Lo que no quieren es que exista un instituto de colonización. Entonces te van a protestar por el colono, te van a protestar por la compra de la tierra, te van a protestar porque es poco o es mucho. Y lo que tienen que hacer es decir directamente a la población, nosotros no queremos que exista instituto de colonización, que es lo que ellos piensan de verdad. Pero claro, no se animan a decirlo. Colonización va a seguir comprando tierra, nosotros vamos a acercarnos a año tras año a cumplir que más de 25.000 hectáreas vayan a productores rurales que piden un pedacito de tierra para seguir produciendo. Ese es un caso. Después tenemos muchos más. Lo de Paysandú, poco se ha hablado, pero seguramente en las próximas semanas vamos a tener algún otro anuncio de más compras que incorpora el Instituto de Colonización. Pero vos crees que si el secretario de la presidencia no hubiese salido a anunciarlo como lo anunció, como un homenaje a Mujica, ¿hubiese saltado todo esto? Seguramente no. Yo creo que Pacha, cuando hace ese anuncio, obviamente que estaba quebrado, todos estábamos quebrados en ese momento, porque para muchos de nosotros y nosotras, la figura de Pepe es una figura una referencia, la referencia más importante a nivel político, pero lo importante es que esa compra de ese campo no se hizo porque murió Mujica. Porque para comprar un campo de 4.000 y pico de hectáreas a 30 y pico de millones de dólares, 32 millones de dólares, eso no se hace de un día para el otro. Y nosotros sabíamos que Pepe estaba jodido, que se podía morir en cualquier momento, pero nunca vas a hacer coincidir la compra de un campo por un instituto público como es colonización para el día que se muera Pepe. Eso se venía trabajando desde el mes de abril. El Instituto de Colonización tiene un mes, 30 días para decidir si oferta o no oferta. Ya estaba resuelta la toma de que se iba a ofertar por ese campo. Pepe incluso, cuando le fueron a preguntar, dijo, ¿es un buen campo? Bueno, yo no lo conozco porque no lo fui a ver, pero si hay un empresario interesado en comprarlo, esa tierra mala no debe ser. Eso fue lo único que dijo Pepe a la gente que estaba alrededor de ellos. Y eso fue 15 días antes de que Pepe muriera. Entonces, la oposición lo que hace es una puesta en escena terrible, diciendo, bueno, le compraron una tierra en homenaje a Mujica. En realidad no tiene nada que ver. El compromiso de dar las 25.000 hectáreas por año al Instituto de Colonización es un ejemplo concreto de en qué se va a gastar la plata. Colonización en los años pasados fue desmantelado, le sacaron la plata primero, luego no le dejaban comprar. Me acuerdo lo que la calle le dijo al anterior presidente, vas a comprar tierras si vendés tierras. Lo estuve revisando el fin de semana. Eso fue la política de colonización del gobierno anterior. Bueno, la política de colonización de este gobierno es, vamos a entregar 25.000 hectáreas por año. Y lamentablemente coincidió de que el día anterior se sabía de que colonización iba por ese campo en Florida y el Pepe se muere ese martes de mañana, ese martes al mediodía. Y bueno, ahí está la situación relacionada con ese punto concreto, pero tenemos varios más, porque a la actual oposición no le va a servir nada lo que haga el gobierno, porque en definitiva siguen estando envenenados con que perdieron las elecciones, ¿no?
Sebastián, volviendo a lo que va a ocurrir hoy, que ingresa hoy, que es la rendición de cuentas, que bueno, más allá de la honestidad, la transparencia, también tener una idea de cómo se manejó el presupuesto, cómo se vinieron manejando, y vos decías que se aprueba o no se aprueba. ¿Qué pasa si no se aprueba? Bueno, me faltó la segunda parte. Hoy viene al Parlamento proveniente del Poder Ejecutivo, mañana lo ingresamos al plenario y se le da destino de una comisión. La comisión va a empezar a trabajar el miércoles a las 9 de la mañana. Es la comisión de presupuesto integrada con Hacienda. Se integran dos comisiones, la de presupuesto más la de Hacienda. La presidencia la va a tener el Frente Amplio de esa comisión integrada y la mayoría también. Y va a recibir el primer día, que es ese miércoles a partir de las 10 de la mañana, al ministro de Economía y su equipo. El ministro va a venir y va a dar un informe y va a responder luego las preguntas de todos, tanto de los diputados del oficialismo como los diputados de la oposición. Luego de eso se resuelve si tienen que venir más ministerios. Puede ser que se convoque a ACE, puede convocarse al MIDE, puede convocarse a otro ministerio, o directamente, con la explicación que dio el Ministerio de Economía, pasamos a la discusión en el plenario. Y ahí en el plenario son los 98 diputados, más yo que los miro de allá de la silla, que no puedo intervenir, pero la discusión se establece más en el plenario para definir qué se vota. Si no se vota la rendición de cuentas, bueno, hay dos resultados. Primero, que se rechaza la gestión económica del último año del gobierno pasado. Eso pasó, por ejemplo, en el 2020, la coalición no le aprobó la rendición de cuentas del último año del gobierno del Frente Amplio del 2019. El tema es que también hay otros 3 o 4 artículos que vienen en este proyecto que son importantes que salgan. Por ejemplo, el gobierno tiene que actualizar el tope de deuda, porque es algo que dejó establecido el gobierno pasado, de que cuando vos aumentás tu endeudamiento externo, lo tenés que aprobar por una ley. Y este año, con la situación difícil que deja a nivel fiscal y a nivel de endeudamiento externo el gobierno pasado, hay que actualizar ese endeudamiento, porque si nos pasamos, el gobierno está violando la ley. Y lo que se quiere hacer es actualizar el tope de endeudamiento. Y después también hay que actualizar la ejecución presupuestal a nivel de 2 organismos, particularmente lo que tiene que ver con ACE, que ACE tiene una situación muy complicada porque hay proveedores de ACE que no cobran desde octubre del año pasado, con facturas vencidas y que deberían cobrar. Y bueno, se están bicicleteando desde el gobierno pasado porque se gastaron los recursos para cubrir los proveedores de servicios médicos, de ambulancias, de medicamentos, de análisis, etc. Y ese es otro artículo concretamente que se tiene que actualizar el presupuesto de ACE, y otro artículo a nivel del Ministerio de Transporte, y seguramente me esté perdiendo uno más, que es el sistema de garantías, que no sabemos muy bien si viene con una actualización de la plata que tiene que tener. Pero esta situación de ejecución presupuestal, digamos, insuficiente por parte del gobierno pasado, la encontramos en muchísimos lados. Te pongo un ejemplo más: el Fondo de Emergencia Agropecuaria. El Fondo de Emergencia Agropecuaria es una plata que funciona en el Ministerio de Ganadería justamente por si hay alguna granizada, alguna sequía o algún evento que le complique la vida a los productores. Y bueno, el Fondo de Emergencia Agropecuaria no tiene plata en el 2025 ni tampoco tiene plata en el 2026 porque se la gastaron toda en el 2024 con la sequía. Bueno, tenía que haber una previsión, porque si mañana pasa algo en el sector productivo, el Fondo de Emergencia Agropecuaria es lo primero que vos podés accionar para darle una mano a los productores que se ven impactados. Y bueno, esa plata no está y hay que asignársela de alguna manera, reubicando rubros o reasignando plata de un lugar a otro, porque no puede ser de que el Fondo de Emergencia no tenga plata por si pasa algo este año o el año que viene. Obviamente que hay que actualizarlo. Esto es lo que concretamente sucede con este proyecto de ley. Si no se aprueba la ejecución, no pasa nada. Es un artículo del año que viene, pero sí es muy importante aprobar estos 3 o 4 artículos que te mencionaba después, porque es de alguna manera la garantía de que el gobierno no está vulnerando la ley, que propiamente es la que establece cómo manejarse a nivel de la plata del gobierno y de los organismos públicos, ¿no?
Y con respecto a esto que necesita que el gobierno que se vote, ¿hay esperanza de que se vote normalmente? ¿Suelen votarse estas resoluciones sin ningún problema o va a haber discusión? Va a haber discusión, seguramente nosotros vamos a tener que salir a plantear concretamente que si esto no sale, todos sabemos que el Frente Amplio tiene 48 diputados, diputadas en la Cámara, no hacemos mayoría, nos faltan 2 votos, o que efectivamente sean nuestros 48 y haya menos, o por lo menos no estén en sala 3 diputados de la oposición. Sabemos que va a ser una discusión dura, pero bueno, lo que nosotros vamos a mostrar es que claramente los números que muestra el Ministerio de Economía y el proyecto habla de un año 2024 que fue muy, muy complicado, un aumento del déficit tremendo, que se hizo en lo que nosotros llamamos en su momento como carnaval electoral. eh, y bueno, ahí si no dan los votos para aprobarse estos ajustes de los topes, particularmente el de endeudamiento y el de presupuesto de ACE, bueno, tendrán que explicar a la población por qué y cómo no se da esa mano o se da ese paso, o Ujú, no se levantan las manos. ujú. Pero esta semana va a ser movidita seguramente, Ujú. esta semana y la que viene en el Senado va a ser movidita en ese sentido. Esa es la discusión de fondo que es la previa, digamos, es el preliminar de la discusión presupuestal que vamos a tener en el mes de julio, que ahí ya son 45 días en cada Cámara de discusión, que es donde le ponemos la prioridad y donde ponemos los recursos en cada área, ¿no? En salud, en vivienda, en educación, Ujú. en medio ambiente, en cultura. Bueno, eso lo vamos a discutir a partir de julio en la ley de presupuesto quinquenal. Pero todo este tiempo, hasta el 1 de enero del 2026, nos seguimos manejando con un presupuesto acotado, que es el que trabajó la coalición, y bueno, con las restricciones y con las herencias que sabemos que nos dejaron la situación bastante compleja, ¿no? Hablando de eso, Sebastián, y cortita, que así te hacemos la última y te despedimos. eh, ¿Cómo hace la ciudadanía para dirimir entre esto que vos estabas planteando muy claramente, que te escuchamos y decimos, lo que dejó el gobierno anterior, un desastre? Ahora lo escuchamos a, no sé, por ejemplo, a Pablo Aldala, que salió a hablar del tema, salió Felipe Schipani, ¿no? Diciendo que el gobierno anterior dejó un gobierno divino, todo en orden, unos números bárbaros, todo perfecto, así, tipo, resumen para las niñeces. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta quién nos está tirando la data real y quién nos está tirando el relato, ¿no? Y bueno, mira, la realidad es que quien marca esta información, quien marca el termómetro de esta situación lo marca la gente, digamos, porque la gente sabe cómo vivió los últimos 2, 3 años luego de la pandemia en el 2020. La gente sabe cómo se le achicó el bolsillo, la gente sabe cómo o perdió empleo, cómo las jubilaciones no se ajustaron por encima de los precios y los jubilados y pensionistas perdieron plata. La gente sabe concretamente qué es lo que está pasando a nivel laboral. Esto que mencionamos hace un ratito, que tengas un 30% de pobreza infantil, no es un invento, es claro, y sabemos que la atención prioritaria de la pobreza es en las madres que tienen niños a cargo y que, por ejemplo, esta semana vamos a tener una respuesta concreta cuando se habilite los 2.500 pesos para familias que tienen gurises a cargo en educación inicial y primaria, que se va a empezar a pagar a partir de julio. Son cerca de 120.000 gurises de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. La gente sabe que con esos pesitos de repente no hace la diferencia, pero tiene la posibilidad, por ejemplo, de que a partir después que venga de las vacaciones de julio y para pasar el invierno, haya un fortalecimiento para que esos gurises tengan el abrigo, tengan 2 o 3 comidas además de la que comen en la escuela, la merienda y el almuerzo, y que tengan un refuerzo porque lo precisan. O sea, nosotros nos vamos a priorizar por la gente que está más embromada, que son las madres que tienen gurises a cargo, los gurises de familias que están viviendo situaciones complicadas en todo el país, y ahí van a haber respuestas concretas. Después a ellos
nosotros sabemos que esta discusión no va a tener fin, porque permanentemente van a poner un pero, van a decir que en realidad los números no son tan así. La gente sabe, la gente cuando vos vas a la feria, cuando hablas con un vecino, cuando hablas con un familiar, sabés que la situación de la gente que vive de su laburo, de su pensión, de su jubilación, está complicadísima. Entonces, ese es el termómetro real y de a poco yo creo que esto es un ejemplo, pero todos los que son referentes políticos, referentes a nivel social, a nivel sindical, tienen que estar presentes en los territorios porque son los que te dicen concretamente cómo se está viviendo la situación día a día. La importancia no pasa por lo que se discute en el Parlamento, la importancia pasa por lo que pasa en los territorios. Y sabemos que ahí hay una lucha larga para dar porque resolver que tengas 200.000 gurises bajo la línea de pobreza o que tengas cerca de 150.000 gurises que quieren tener su primer empleo y no lo logran, bueno, ahí es donde vos vas a tener que trabajar gotita tras gotita, año tras año, para que esa gente pueda salir adelante y construirse un proyecto de vida. Esa para nosotros es la verdadera síntesis de esta discusión. Yo sé que no voy a convencer a un Abdala, sé que no voy a convencer a un Schipani y no me interesa convencerlo. Sí los tengo que escuchar porque por ahora lo que digan en el Parlamento depende de si van a votar o no. Pero la verdadera cancha, el verdadero partido se juega en lo que pasa en los territorios y en las familias de la gente que precisa un envión para salir adelante. Y bueno, esa es la discusión central, ¿no? Por eso nosotros estamos en esa tarea de, bueno, a donde nos invitan vamos, escuchamos con respeto, sin ser figuretti, pero sin tampoco escondernos porque entendemos que es mucho lo que hay para adelante para hacer y los compromisos que asumimos en la campaña son también muy importantes y hay que cumplirlos. Sebastián, bueno, esta conversación, esta discusión recién arranca hoy, veremos cuánto tiempo lleva también este intercambio. Gracias por poner en claro cómo va a arrancar esto. Y quería hacerte una última, por algo que estuve conversando el fin de semana, me tocó escuchar a varias personas a nivel departamental hablar sobre también en qué situación quedan los departamentos con el dinero, ¿no? Cuando cambian ahora las autoridades, bueno, lo mismo que se está discutiendo en el Parlamento. Y alguien decía de que la Intendencia no es una empresa que tiene que juntar plata. O sea, si no hay dinero, tiene que haber un dinero para sostenerlo, ¿no? Pero si no hay dinero, porque el dinero tiene que reinvertirse, no es para guardar en una caja plata para tener guardada, más allá de los respaldos, ¿no?, que se necesitan tener. Y se dio esa discusión porque algunos decían, hay que ver cuánta plata hay, cuánto juntamos y cuánto recaudamos, y uno decía, pero nosotros no somos una empresa que tiene que juntar dinero y tiene que haber aparte en una cajita una guita extra. ¿Cómo es a nivel nacional? Si bien hay que tener, obviamente, un respaldo económico, ¿no? ¿También se busca o también la discusión va como a ver qué más dejaron de dinero o estaría bien que el dinero se hubiese reinvertido o que esté reinvertido, por más que se considere que está bien o mal invertido? Sí, hay dos cositas para agregar. Este miércoles y este jueves va el Ministerio de Economía, sobre todo el jueves, porque el miércoles va a estar acá en el Parlamento, se van a anunciar algunas medidas para los departamentos de la frontera con Brasil y ahí Rocha está comprendido porque tiene una parte importante de frontera seca con Brasil. Y hay medidas sobre todo con apoyos para el sector productivo, el comercio y la gente que emplea mano de obra en esos departamentos. Eso se va a anunciar el jueves y seguramente podamos hacer un informecito chiquito para mandarles. Bien. Porque está bueno hacerle seguimiento a eso. En segundo lugar, yo me reuní la semana pasada con el director de descentralización de la OPP, que es un ex edil de Colonia, se llama José Manuel Arenas, y se está planteando ya el trabajo que va a venir para el Fondo de Desarrollo del Interior. El Fondo de Desarrollo del Interior, el FDI, es una plata que se trabaja entre la OPP y el Congreso de Intendentes, donde se le asigna una cuota a cada departamento en función de determinadas necesidades que tienen esos departamentos, y se está preparando un paquete muy importante de recursos para que los departamentos, desde el gobierno nacional con los ministerios, puedan directamente intervenir en la situación, ya sea de los CAIF, ya sea de las rutas, ya sea de las escuelas, ya sea de el apoyo a nivel productivo en los departamentos, para que no dependa solamente del intendente del departamento, para que no sea un rey
que de alguna manera decide lo que pasa. No, también nosotros tenemos un gobierno nacional que incide con un presupuesto que es este Fondo de Desarrollo del Interior en lo que precisa cada departamento de nuestro país. Y ahí eso se está preparando ahora porque se requiere una fuerte asignación de plata para tareas pendientes a nivel de departamental, sobre todo en los departamentos que están más con mayor nivel de pobreza, con mayor nivel de desigualdad social. Y en ese sentido, eso se va a terminar de discutir y aprobar justamente en el presupuesto que se va a discutir en julio. Lo que quiero decir con esto es, claramente la Intendencia recauda plata. La Intendencia de Rocha, como la Intendencia de Montevideo, como cualquier otra, recauda la plata de los tributos, de la contribución, de los tributos domiciliarios, etc. Y bueno, lo que tienen que entender los intendentes, sea del pelo que sea, del partido que sean, es que tienen que administrar esa plata para el beneficio del departamento y no para hacer las obras o contratar a la gente que son sus amigotes. No, lo que tienen que hacer es un seguimiento muy preciso de las necesidades que tiene cada departamento. Y yo creo que Rocha, bueno, todos sabemos cómo salió la elección departamental, nos puede gustar poco, mucho, nada, pero lo que sin duda vamos a seguir haciendo es hacer el seguimiento de en qué se gasta y si las necesidades que tiene la población en todo el departamento llega en tiempo y forma. Y si no llega desde la plata y del presupuesto departamental de la Intendencia, llegará desde el Gobierno Nacional a través del Fondo de Desarrollo del Interior. Ese es el desafío que tenemos que hacer, ver cuánta plata le toca a cada departamento, cómo se ejecuta y en qué se ejecuta, ¿no? A qué se destina esa plata. Y bueno, eso sin duda que lo podemos anotar como uno de los temas permanentes de todo este año que vamos a tener en las columnas de Un Mañanas, porque claramente es una manera de hacer el seguimiento de lo que hace el gobierno nacional y lo hacen las intendencias para beneficio de sus poblaciones. Sin duda, y descentralizar realmente, que para nosotros esta es tremenda oportunidad, Sebastián. Sabemos que están full, entra hoy nada más y nada menos que la rendición de cuentas, que arranca y andás a ver cuándo termina. Me imagino que están con todos los preparativos también, pero a Mauricio, a vos, muchísimas gracias por hacerse un rato para charlar con nosotros. Dejaremos que laburen esta semana y ahí la semana que viene veremos algún resumen de lo que va pasando y alguna data de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias y bienvenido a Mañanas. Gracias a ustedes de corazón, me encanta formar parte del equipo y estamos a las órdenes para cuando seamos convocados y bueno, un enorme gusto acompañar las mañanas de la radio y les mando un abrazo fraterno desde Montevideo a ustedes y pronto nos veremos. Un abrazo. Nos vemos pronto, Sebastián, gracias. Ulma.